mucho antes de que Roma se convirtiera en el centro de uno de los imperios más poderosos de la historia, antes de los emperadores, de los coliseos y de las legiones que dominarían gran parte del mundo conocido. La península itálica era un territorio fragmentado. No existía una nación unificada ni una ciudad claramente dominante. Había pueblos dispersos, pequeñas comunidades agrícolas, alianzas inestables y conflictos constantes por tierra, recursos y supervivencia. En el centro de esa geografía se encontraba una región conocida como el Lacio, atravesada por colinas, caminos rudimentarios y el río Tíber, una vía natural que conectaba el interior de la península con el mar. A simple vista, no parecía el lugar destinado a cambiar la historia del mundo. Pero muchas veces, los procesos que terminan alterando civilizaciones enteras comienzan en lugares que, en su momento, parecen insignificantes. La tradición romana sitúa el origen de la ciudad en el año 753 a.C. Y como ocurre con muchas civilizaciones antiguas, el nacimiento de Roma se mezcla desde el inicio con el mito. Según el relato más difundido, todo comienza con dos hermanos, Rómulo y Remo. La historia cuenta que eran descendientes de Eneas, un sobreviviente de la guerra de Troya que, tras la destrucción de su ciudad, habría llegado a Italia generaciones antes. Con el tiempo, su linaje se conecta con Alba Longa, una de las ciudades más importantes de la región. Allí, el poder termina concentrado en manos de Amulio, quien toma el trono y, temiendo perderlo, ordena que los hijos recién nacidos de su sobrina Rea Silvia sean eliminados. Los niños, Rómulo y Remo, son abandonados cerca del río Tíber. Sin embargo, el relato afirma que sobreviven. Primero, según la leyenda, gracias a una loba que los alimenta. Después, bajo el cuidado de un pastor que termina criándolos. Durante siglos, esta historia fue interpretada como el origen simbólico de Roma, una ciudad nacida entre la violencia, el abandono y la supervivencia. Incluso hoy, la imagen de la loba alimentando a los gemelos continúa siendo uno de los símbolos más reconocibles de la identidad romana. Pero más allá del mito, la arqueología muestra que, alrededor del siglo VIII a.C., comenzaron a desarrollarse asentamientos permanentes sobre las colinas cercanas al río Tíber. Pequeñas comunidades latinas que, con el tiempo, terminarían integrándose en una estructura urbana más compleja. Roma no nació como una potencia, nació como un punto estratégico. Su ubicación permitía controlar rutas comerciales importantes y facilitaba el intercambio entre distintos pueblos de la región. Además, las colinas ofrecían cierta protección natural frente a ataques externos. En una época donde las ciudades sobrevivían o desaparecían, dependiendo de su capacidad para defenderse, estos detalles eran fundamentales. Sin embargo, desde el inicio, Roma estuvo rodeada de amenazas. Los pueblos vecinos competían constantemente por territorio e influencia, y la guerra formaba parte de la vida cotidiana. En ese contexto, la supervivencia dependía menos de ideales abstractos y más de disciplina, adaptación y capacidad de organización. Con el tiempo, Roma comenzó a consolidarse bajo una monarquía. La tradición habla de 7 reyes, algunos probablemente legendarios, y otros posiblemente basados en figuras reales. Entre ellos destaca Servio Tulio, asociado con reformas militares y administrativas que habrían fortalecido la estructura de la ciudad. Pero incluso en esta etapa temprana, Roma mostraba una característica que terminaría definiéndola durante siglos: su capacidad para absorber influencias externas sin perder cohesión. Los romanos adoptaron elementos culturales, religiosos y tecnológicos
de otros pueblos cercanos, especialmente de los etruscos, una civilización avanzada que dominaba gran parte del centro de Italia. De los etruscos aprendieron arquitectura, ingeniería, símbolos de autoridad y formas de organización urbana. Muchas de las primeras construcciones monumentales de Roma estuvieron influenciadas por ellos. Este proceso de adaptación sería una de las claves de su crecimiento posterior. Roma no necesitaba inventarlo todo, necesitaba identificar aquello que fortalecía su estructura y convertirlo en parte de sí misma. Sin embargo, la monarquía romana no duraría para siempre. Según la tradición, el último rey, Tarquinio el Soberbio, gobernó de forma autoritaria y terminó provocando un profundo descontento entre sectores importantes de la sociedad romana. El episodio que marca el final de la monarquía ocurre alrededor del año 509 a.C., cuando una revuelta expulsa al rey y da origen a un nuevo sistema político, la República. Ese momento cambiaría el rumbo de Roma. La ciudad ya no estaría gobernada por un monarca absoluto, sino por una compleja estructura política basada en magistrados, senadores y asambleas. Aunque el sistema estaba lejos de ser democrático en el sentido moderno, introducía un equilibrio de poder que permitió a Roma desarrollar una estabilidad poco común para la época. Y esa estabilidad resultó decisiva. Mientras muchas ciudades vecinas quedaban atrapadas en conflictos internos constantes, Roma comenzó a fortalecer sus instituciones, su ejército y su influencia regional. Poco a poco, dejó de ser simplemente otra ciudad del Lacio y empezó a convertirse en una fuerza dominante dentro de Italia. Pero el crecimiento de Roma nunca fue completamente pacífico. Desde sus primeras etapas, la expansión estuvo acompañada de guerra. La ciudad desarrolló una estructura militar disciplinada y adaptable, capaz de recuperarse incluso después de derrotas importantes. Los ciudadanos romanos no solo trabajaban la tierra, también podían convertirse en soldados cuando la ciudad lo requería. Esa relación entre ciudadanía y servicio militar creó un vínculo poderoso entre el individuo y el Estado. Roma no era simplemente un lugar donde vivir, era una estructura que exigía participación, sacrificio y lealtad. Con el tiempo, esa mentalidad transformaría a la ciudad en algo mucho más grande de lo que sus primeros habitantes habrían podido imaginar. Sin embargo, incluso en sus primeros siglos, ya existían señales de lo que Roma llegaría a ser. Una sociedad profundamente organizada, obsesionada con el orden, la disciplina y la expansión. Una civilización capaz de integrar pueblos distintos bajo una misma estructura, pero también dispuesta a utilizar la violencia cuando lo consideraba necesario. Y quizás ahí se encuentra una de las claves para entender Roma. Porque el imperio que más tarde dominaría el Mediterráneo no surgió únicamente de la fuerza militar. Surgió de una combinación mucho más compleja: ambición, organización, adaptación y una idea persistente de que Roma estaba destinada a crecer. Esa idea, al principio, probablemente parecía insignificante. Una ciudad más entre muchas otras, un asentamiento construido cerca de un río, un pueblo rodeado de enemigos. Pero la historia rara vez anuncia con claridad aquello que terminará cambiando el mundo. Y mientras otras ciudades desaparecían con el paso del tiempo, Roma comenzaba lentamente a construir algo distinto, algo que sobreviviría siglos, influiría continentes enteros y dejaría marcas visibles incluso en las estructuras políticas, culturales y jurídicas del mundo moderno. Todo comenzó allí, entre colinas, caminos de tierra y relatos que mezclaban mito con memoria.
Y quizá por eso Roma sigue siendo tan difícil de olvidar.